¿Están decididas a despertar cada mañana en un hogar que irradie paz? ¿Donde cada objeto tenga su lugar y la energía fluya libremente? Un espacio donde la limpieza no sea una carga, sino un ritual que nutra el alma. Pues prepárense, porque hoy no solo vamos a hablar de eso. Vamos a desvelar los secretos de las mujeres japonesas para lograrlo. Y no estoy hablando de trucos mágicos, sino de 50 hábitos minimalistas, prácticos y transformadores que cambiarán por completo su casa y su vida. Sí, 50 puede sonar increíble, pero les prometo que cada uno de estos hábitos es tan sencillo como poderoso. Son pequeñas acciones que sumadas crean una diferencia abismal, y no solo en su entorno, sino en su bienestar físico, mental, emocional y hasta espiritual. Piensen en esto, según la Fundación Ellen MacArthur. Una persona promedio en España desecha alrededor de 500 kilos de residuos al año, media tonelada en México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, reporta que cada habitante genera cerca de 1 kilo de basura al día. Y en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, estima que se producen más de 290 millones de toneladas de residuos sólidos municipales anualmente. Es una locura. ¿Y saben qué? Gran parte de esos residuos son cosas que ni siquiera necesitamos. Cosas que acumulamos sin darnos cuenta que nos roban espacio, energía y a la larga hasta la salud. Pero basta ya de agobios. Hoy vamos a darle un giro radical a todo eso. Hoy vamos a aprender a vivir con menos, a disfrutar de más y a crear un hogar que sea un verdadero refugio de paz y armonía. Y lo haremos de la mano de la sabiduría milenaria japonesa que nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos. Y no solo eso, amigas. A lo largo de este video les compartiré datos curiosos, anécdotas y reflexiones que les volarán la cabeza. Les hablaré de un hombre extraordinario, Daisetsu Teitaro Suzuki, un erudito japonés que dedicó su vida a difundir el budismo zen en Occidente. ¿Y qué tiene que ver Suzuki con todo esto? Muchísimo, porque sus enseñanzas sobre la simplicidad, la atención plena y la conexión con el momento presente son la base de muchos de los hábitos que vamos a descubrir hoy. Suzuki nació en el siglo XIX, en una época de grandes cambios para Japón. Fue testigo de la apertura del país al mundo y de la rápida modernización que siguió. Pero a pesar de todo el progreso material, Suzuki se dio cuenta de que algo esencial estaba perdiendo: la conexión con nuestra propia naturaleza, con la belleza de lo simple, con la paz interior. Y así dedicó su vida a compartir esa sabiduría ancestral a través de sus libros, conferencias y traducciones. Sus obras como Introducción al Budismo Zen o el Zen y la cultura japonesa son verdaderas joyas que nos invitan a mirar hacia adentro, a encontrar la serenidad en medio del caos, a vivir con plenitud cada instante. Tal y como decía, la vida es como el agua que fluye. No puedes detenerla, pero puedes aprender a nadar en ella. Así que, queridas amigas de Ama tu Casa, suban el volumen, pónganse cómodas y prepárense para un viaje fascinante. Escuchen con atención, porque cada palabra, cada consejo, está diseñado para transformar su vida. Y no se preocupen si al principio les parece mucho. Vamos paso a paso. Lo importante es empezar. Y créanme, una vez que empiecen a sentir los beneficios de estos hábitos, no querrán parar. Comencemos. Hábito japonés. 1. Despertar con el alba. ¿Se han fijado en cómo la mayoría de las personas exitosas, esas que parecen tener superpoderes para lograrlo todo, tienen una cosa en común? Se levantan temprano. Despertar antes de que salga el sol no es solo una cuestión de productividad, es una forma de sintonizar con los ritmos naturales del cuerpo y de la tierra. Cuando el sol empieza a asomar, el aire está cargado de una energía especial, una energía vital que nos impulsa a la acción.
Aprovechar esas primeras horas del día para actividades personales como meditar, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de un momento de silencio nos prepara para enfrentar el día con una actitud positiva y proactiva. Recuerdo una vez que visité a una amiga en Japón. Ella, una mujer empresaria de gran éxito, se levantaba cada día a las 5 de la mañana. 5. Al principio pensé que estaba loca, pero luego, al verla tan serena, tan enfocada, tan llena de energía, entendí el porqué. Ese ritual matutino era su secreto para mantener el equilibrio en medio de una vida agitada. Hábito japonés. 2. Orden matutino. ¿Sabían que hacer la cama al levantarse puede tener un impacto significativo en su estado de ánimo? Puede sonar a cliché, pero este pequeño gesto establece un primer logro en el día, una sensación de orden y control que se extiende al resto de nuestras actividades. Imaginen esto. Se despiertan, estiran, se levantan y, en lugar de dejar la cama deshecha, como un recordatorio del caos que les espera, la tienden en cuestión de minutos. Listo, ya han creado un pequeño oasis de orden en medio del desorden. Es como decirle al mundo, estoy lista para conquistar el día. Mi abuela, una mujer sabia y organizada, siempre decía, una cama bien hecha es el primer paso para una vida bien hecha. Y cuánta razón tenía. No se trata solo de estética, sino de una actitud, de un compromiso con el orden y la armonía. ¿Y si les dijera que el siguiente hábito puede ayudarlas a prevenir enfermedades y mejorar su digestión? Suena interesante, ¿verdad? Hábito japonés 3. Ritual del té verde. El té verde es mucho más que una bebida deliciosa. Es un tesoro de la naturaleza repleto de antioxidantes, vitaminas y minerales que beneficia nuestra salud de múltiples maneras. Incorporar una taza de té verde a nuestra rutina diaria es como darle un regalo a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Los antioxidantes del té verde combaten los radicales libres, esas moléculas inestables que dañan nuestras células y aceleran el envejecimiento. Además, el té verde mejora la digestión, estimula el metabolismo, fortalece el sistema inmunológico y nos ayuda a mantenernos alerta y concentradas. Una amiga mía, que sufría de problemas digestivos crónicos, empezó a tomar té verde por recomendación de su médico. Al principio, era escéptica, pero después de unas semanas, notó una mejoría increíble. Su digestión se reguló, se sentía con más energía y hasta su piel lucía más radiante. El té verde se convirtió en su aliado inseparable. Pero, ¿y si les dijera que hay un hábito que, aunque no lo crean, podría estar afectando la limpieza de su hogar? Así es, vamos a descubrirlo. Hábito japonés 4. Calidez en el hogar. Usar zapatillas de casa puede parecer un detalle insignificante, pero en la cultura japonesa es una práctica fundamental. No solo se trata de mantener los pies calientes y cómodos, sino de evitar que la suciedad y las bacterias del exterior entren en el hogar. Al entrar en una casa japonesa, es común ver un pequeño espacio llamado genkan, donde se dejan los zapatos y se colocan las zapatillas. Este gesto simboliza el respeto por el espacio interior, la separación entre el mundo exterior y el refugio del hogar. Me acuerdo una vez que visité un templo zen en Kioto. Al entrar, nos pidieron que nos quitáramos los zapatos y nos pusiéramos unas zapatillas de tela. Al principio me sentí un poco extraña, pero luego al caminar por los pasillos de madera pulida, sintiendo la suavidad de las zapatillas bajo mis pies, entendí la importancia de ese gesto. Era una forma de conectar con el espacio, de honrar su sacralidad. Y hablando de sacralidad, ¿saben cuál es uno de los rituales más sagrados en la cultura japonesa? La hora del baño. Pero no de cualquier manera. Hábito japonés 5. Ducha vespertina. Mientras que en Occidente solemos ducharnos por la mañana, en Japón es más común hacerlo por la noche antes de dormir. Y no es solo una cuestión de higiene, sino de bienestar. Una ducha caliente antes de acostarse relaja los músculos,
alivia la tensión y prepara el cuerpo para un sueño reparador. Además, al ducharnos por la noche, evitamos llevar la suciedad y el sudor acumulados durante el día a la cama. De esta manera, mantenemos nuestra ropa de cama más limpia y fresca y creamos un ambiente más propicio para el descanso. Una vez hablando con una amiga japonesa sobre nuestras rutinas de baño, me sorprendió descubrir que ella consideraba la ducha matutina como algo poco higiénico. Me explicó que para ella era impensable acostarse con el cuerpo sucio, y después de pensarlo bien, le encontré toda la razón. ¿Se imaginan lo que sería poder disfrutar de cada bocado de comida sin prisa, sin culpa, saboreando cada textura y cada aroma? Pues de eso se trata el siguiente hábito japonés. 6. Porciones conscientes. En la cultura japonesa, la comida es mucho más que una necesidad fisiológica. Es un ritual, un momento de conexión con la naturaleza, con los alimentos, con nuestro propio cuerpo. Por eso se presta tanta atención a la presentación, a la calidad de los ingredientes y, por supuesto, a la cantidad. Servir porciones pequeñas no solo nos ayuda a evitar el desperdicio de alimentos, sino que también nos permite comer de manera más consciente. Al tener menos comida en el plato, nos vemos obligadas a prestar más atención a lo que estamos comiendo, a masticar despacio, a disfrutar de cada bocado. Recuerdo una vez que fui a un restaurante japonés tradicional. Me sirvieron una serie de platillos pequeños, cada uno con una presentación impecable. Al principio pensé que me quedaría con hambre, pero a medida que iba comiendo, me di cuenta de que estaba completamente satisfecha. No solo había disfrutado de una comida deliciosa, sino que también había experimentado una nueva forma de relacionarme con la comida. Y hablando de disfrutar de la comida, ¿saben cuál es uno de los utensilios más emblemáticos de la gastronomía japonesa? Los palillos. Pero no solo sirven para comer. Hábito japonés. 7. Comer despacio. Utilizar palillos o cualquier otro método que nos obligue a comer más despacio. Tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Al masticar bien los alimentos, facilitamos la digestión, evitamos la sensación de pesadez y permitimos que nuestro cerebro registre la señal de saciedad a tiempo. Además, comer despacio nos permite disfrutar más de la comida. Nos da tiempo para apreciar los sabores, las texturas, los aromas. Nos convierte en comensales conscientes en lugar de devoradores impulsivos. Una vez en un taller de alimentación consciente, nos propusieron un ejercicio. Comer una mandarina con palillos fue toda una experiencia. Al principio me sentí torpe y frustrada, pero a medida que iba logrando tomar cada gajo con los palillos, empecé a notar la dulzura de la fruta, su jugosidad, su frescura. Nunca había disfrutado tanto de una mandarín. Y si les dijera que la clave para tener un hogar ordenado y armonioso no está en comprar más cosas, sino en tener menos. Sí, así como lo escuchan. Hábito japonés 8. Minimalismo vital. El minimalismo es mucho más que una tendencia estética. Es una filosofía de vida que nos invita a desprendernos de todo aquello que no necesitamos, que no nos aporta valor, que solo ocupa espacio y nos genera estrés. Al reducir la cantidad de objetos que poseemos, liberamos espacio físico y mental. Nuestro hogar se vuelve más amplio, más luminoso, más fácil de limpiar y de mantener. Y nuestra mente se vuelve más clara, más enfocada, más libre. Una vez que decidí hacer una limpieza profunda de mi armario, saqué toda la ropa que no me ponía, que no me quedaba bien, que ya no me gustaba. Al principio me sentí un poco culpable, como si estuviera tirando el dinero. Pero luego, al ver el espacio liberado, al sentir la ligereza de tener solo lo que realmente necesitaba, experimenté una sensación de alivio y de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Y hablando de liberar espacio, ¿saben cuál es una de las formas más efectivas de contribuir al cuidado del planeta?
El reciclaje. Hábito japonés. 9. Reciclaje activo. Separar y reciclar correctamente los residuos no solo es una responsabilidad cívica, sino también una forma de conectar con la naturaleza y de agradecer por los recursos que nos brinda. Cada vez que reciclamos una lata, una botella o un papel, estamos contribuyendo a reducir la contaminación, a ahorrar energía y a preservar los recursos naturales. En Japón, el reciclaje es una práctica muy arraigada en la sociedad. Hay contenedores específicos para cada tipo de residuo, y las personas se toman muy en serio la tarea de separar y clasificar. Es una forma de demostrar respeto por el medio ambiente y por las generaciones futuras. Una vez visitando a una familia japonesa, me sorprendió ver cómo separaban los residuos en 7 categorías diferentes: papel, cartón, plástico, vidrio, metal, orgánicos e incluso pilas y baterías. Al principio me pareció un poco complicado, pero luego al ver el cuidado y la dedicación con que lo hacían, entendí la importancia de ese gesto. ¿Y si les dijera que hay una forma sencilla y económica de reducir nuestra huella ecológica y de mantenernos hidratadas al mismo tiempo? Suena bien, ¿verdad? Hábito japonés 10. Hidratación sostenible. Utilizar una botella reutilizable en lugar de comprar botellas de plástico desechables es un pequeño gesto que puede tener un gran impacto en el medio ambiente. Cada año se producen miles de millones de botellas de plástico, y la mayoría de ellas terminan en vertederos o en el océano, contaminando el suelo y el agua. Al llevar nuestra propia botella, no solo evitamos generar más residuos, sino que también nos aseguramos de tener siempre agua a mano, y no cualquier agua, sino agua fresca, limpia y saludable. No olvido que una vez que fui de excursión a la montaña con un grupo de amigos, todos llevábamos nuestras botellas reutilizables y nos turnábamos para rellenarlas en las fuentes que encontrábamos por el camino. Fue una experiencia muy gratificante, no solo por el hecho de hidratarnos, sino también por la sensación de estar cuidando el entorno natural que estábamos disfrutando. Y hablando de cuidar, ¿saben qué es lo que más valoran las personas en cualquier cultura? El respeto y la puntualidad es una forma de demostrarlo. Hábito japonés. 11. Puntualidad como respeto. La puntualidad es mucho más que llegar a tiempo a una cita. Es una forma de demostrar respeto por el tiempo de los demás, de valorar su presencia, de reconocer su importancia. Cuando somos puntuales, estamos diciendo: tu tiempo es valioso y yo lo respeto. En la cultura japonesa, la puntualidad es un valor fundamental. Se considera una falta de respeto llegar tarde a una reunión, a una cita o a cualquier evento. Y no solo se trata de llegar a tiempo, sino de llegar con unos minutos de antelación para poder prepararse y estar listos para empezar puntualmente. Una vez tuve una reunión con un empresario japonés. Llegué 5 minutos antes de la hora acordada y él ya estaba allí esperándome. Me sorprendió su amabilidad y su profesionalismo, y me di cuenta de que la puntualidad era una de las claves de su éxito. Y si les dijera que hay una forma sencilla y gratuita de mejorar nuestra concentración, reducir el estrés y conectar con nosotras mismas, suena increíble, ¿verdad? Hábito japonés 12. Calma interior. Dedicar unos minutos al día a la meditación, a la reflexión, o simplemente a estar en silencio es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra salud mental y emocional. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de estímulos constantes, es fundamental encontrar momentos de calma, de quietud, de conexión con nuestro interior. La meditación nos ayuda a calmar la mente, a reducir la ansiedad, a mejorar la concentración y a desarrollar una mayor conciencia de nosotras mismas y de nuestro entorno. No es necesario ser un experto en yoga o en budismo para meditar. Basta con sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y prestar atención a nuestra respiración. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento de mucho estrés en mi vida.
Me sentía agobiada, ansiosa, incapaz de concentrarme. Una amiga me recomendó que probara la meditación. Al principio me resistí. Pensaba que era algo aburrido, que no iba a funcionar. Pero decidí darle una oportunidad y, para mi sorpresa, funcionó. Después de unos días de practicar la meditación durante 10 minutos al día, empecé a sentirme más tranquila, más centrada, más capaz de manejar el estrés. ¡Wow! Qué interesante cómo algo tan simple puede traer tantos beneficios. Y hablando de calma, ¿saben qué es lo que más valoran las personas en los espacios públicos? El silencio y el respeto por los demás. Hábito japonés. 13. Silencio respetuoso. Mantener un tono de voz bajo en espacios públicos, especialmente en el transporte público, es una forma de demostrar respeto por los demás, de crear un ambiente más armonioso y agradable para todos. En un mundo donde el ruido es constante, el silencio se convierte en un bien preciado, en un oasis de paz en medio del caos. En Japón, el silencio en los espacios públicos es algo muy valorado. Se considera una falta de educación hablar en voz alta en el tren, en el autobús o en cualquier otro lugar donde haya otras personas. Y no solo se trata de hablar en voz alta, sino también de hacer ruido con el móvil, con los auriculares o con cualquier otro dispositivo. Una vez viajando en el tren bala en Japón, me sorprendió el silencio que reinaba en el vagón. A pesar de que estaba lleno de gente, apenas se escuchaba un murmullo. Todos estaban leyendo, trabajando en sus portátiles o simplemente mirando por la ventana en silencio. Fue una experiencia muy diferente a la que estoy acostumbrada en mi país, donde el ruido en el transporte público suele ser ensordecedor. Y hablando de salud, ¿saben cuál es uno de los alimentos más recomendados por los expertos para mantener nuestro cerebro y nuestro corazón en forma? El pescado. Hábito japonés. 14. Omega 3 para la mente. Priorizar el consumo de pescado sobre la carne roja es una de las claves de la dieta japonesa, conocida por ser una de las más saludables del mundo. El pescado, especialmente el pescado azul, salmón, atún, sardinas, etc., es rico en ácidos grasos omega 3, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y del corazón. Los omega 3 ayudan a mejorar la memoria, la concentración, el estado de ánimo y la salud cardiovascular. Además, el pescado es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Una vez que visité un pueblo pesquero en Japón, tuve la oportunidad de probar el pescado más fresco y delicioso que he comido en mi vida, y me di cuenta de que la dieta japonesa no solo es saludable, sino también sabrosa y variada. Y si les dijera que hay una forma de hacer ejercicio, cuidar el medio ambiente y disfrutar del paisaje al mismo tiempo. Suena a plan perfecto, ¿verdad? Hábito japonés. 15. Movimiento diario. Incorporar caminatas regulares o utilizar la bicicleta en lugar del coche siempre que sea posible. Es una forma de mantenernos activas, de mejorar nuestra salud física y mental y de reducir nuestra huella de carbono. Caminar o ir en bicicleta nos permite conectar con nuestro entorno, descubrir nuevos lugares, disfrutar del aire libre y liberar tensiones. En muchas ciudades japonesas, la bicicleta es un medio de transporte muy popular. Hay carriles bici por todas partes y la gente utiliza la bicicleta para ir al trabajo, a la escuela, hacer la compra o simplemente para pasear. Es una forma de vida más activa, más saludable y más sostenible. Una vez alquilé una bicicleta para recorrer los alrededores de Kioto. Fue una experiencia maravillosa. Pude visitar templos, jardines, arrozales y pequeños pueblos que no habría podido conocer de otra manera. Y además, hice ejercicio sin darme cuenta. Y hablando de movimiento, ¿saben cuál es la bebida más consumida en el mundo después del agua? El té, pero no cualquier té. Hábito japonés 16. Agua vital.
Mantenerse hidratada con agua pura, evitando las bebidas azucaradas y los refrescos, es fundamental para nuestra salud. El agua es esencial para el buen funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Nos ayuda a regular la temperatura corporal, a eliminar toxinas, a mantener la piel hidratada y a prevenir el estreñimiento. En Japón se consume mucha agua, ya sea en forma de té verde, té de cebada o simplemente agua pura, y se evita el consumo de bebidas azucaradas que se consideran poco saludables y perjudiciales para el organismo. Recuerdo una vez que estaba de viaje en Japón durante el verano. Hacía un calor sofocante y me sorprendió ver cómo la gente llevaba siempre consigo una botella de agua o de té. Y no solo la llevaban, sino que la rellenaban constantemente en las fuentes públicas que hay por todas partes. Era una forma de vida. Y si les dijera que hay una forma de relajarse, mejorar la circulación y dormir mejor, suena a magia, pero es real. Hábito japonés. 17. Baños relajantes. Disfrutar de un baño caliente al final del día es uno de los rituales más arraigados en la cultura japonesa. El ofuro, como se conoce al baño japonés, no es solo una forma de limpiar el cuerpo, sino también de relajar la mente y el espíritu. El agua caliente ayuda a relajar los músculos, a aliviar la tensión, a mejorar la circulación y a preparar el cuerpo para un sueño reparador. En Japón, el baño es un momento sagrado, un espacio de conexión con uno mismo y con la naturaleza. Una vez que me alojé en un ryokan, un hotel tradicional japonés, la habitación tenía un ofuro privado, una bañera de madera con agua caliente. Después de un largo día de turismo, sumergirme en ese baño fue como entrar en otro mundo. El agua caliente, el aroma de la madera, el silencio. Fue una experiencia inolvidable. Y hablando de orden y limpieza, ¿saben cuál es uno de los lugares que más se ensucian y desordenan en una casa? El escritorio, pero no se preocupen, tenemos la solución. Hábito japonés. 18. Escritorio ordenado. Mente clara. Mantener el espacio de trabajo limpio y organizado es fundamental para la productividad, la concentración y el bienestar. Un escritorio desordenado es un reflejo de una mente desordenada y viceversa. Al tener un espacio de trabajo limpio y ordenado, reducimos el estrés visual, evitamos distracciones y facilitamos la concentración. Además, un escritorio ordenado nos transmite una sensación de control, de profesionalidad y de respeto por nuestro trabajo. Alguna vez que estaba trabajando en un proyecto importante, tenía el escritorio lleno de papeles, libros, bolígrafos y todo tipo de objetos. Me sentía agobiada, incapaz de concentrarme. Decidí tomarme un descanso y ordenar mi escritorio. Saqué todo lo que no necesitaba. Limpié la superficie, organicé los papeles y magia. Al volver a sentarme, me sentí mucho más tranquila, más enfocada, más capaz de trabajar. Y si les dijera que hay una forma de ahorrar dinero, reducir el desperdicio de alimentos y comer más sano, suena a triple beneficio, ¿verdad? Hábito japonés. 19. Aprovechar alimentos. Evitar el desperdicio de comida es una práctica fundamental en la cultura japonesa, donde se valora y se respeta cada alimento. Servir porciones adecuadas, utilizar las sobras de forma creativa y planificar las comidas son algunas de las formas de reducir el desperdicio y de aprovechar al máximo los alimentos. En Japón, es común utilizar todas las partes de un alimento, incluso aquellas que en Occidente solemos desechar. Por ejemplo, con las cáscaras de las verduras se pueden hacer caldos, con las hojas de los rábanos se pueden hacer ensaladas, y con las espinas del pescado se pueden hacer sopas. Recuerdo que fui a un restaurante japonés especializado en mottainai, una palabra japonesa que significa ¡qué desperdicio! El chef utilizaba todas las partes de los alimentos para crear platos deliciosos y originales. Fue una lección de creatividad y de respeto por la comida. ¿Y si les dijera que hay una forma de simplificar nuestra vida? Ahorrar tiempo y dinero y comer más sano.
Suena demasiado bueno para ser verdad, pero lo es. Hábito japonés. 20. Planificación alimentaria. Planificar las comidas. Hacer una lista de la compra y almacenar adecuadamente los alimentos son hábitos que nos ayudan a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Al planificar las comidas, evitamos tener que improvisar a última hora. Reducimos el riesgo de comprar alimentos que no necesitamos y nos aseguramos de tener siempre a mano los ingredientes necesarios para preparar platos saludables. En Japón, es común planificar las comidas de la semana con antelación. Se hace una lista de la compra detallada y se compran solo los alimentos que se van a utilizar. De esta manera, se evita el desperdicio y se ahorra dinero. Recuerdo que empecé a planificar mis comidas semanales. Al principio me costó un poco de trabajo, pero luego me di cuenta de que me ahorraba mucho tiempo y dinero. Ya no tenía que pensar cada día que iba a comer, ni tenía que ir al supermercado a última hora a comprar ingredientes que me faltaban. Fue un cambio de vida. Y hablando de cambios de vida, ¿saben cuál es una de las actitudes más transformadoras que podemos adoptar? La gratitud. Hábito japonés. 21. Gratitud cotidiana. Practicar el agradecimiento antes y después de cada comida, así como en otros momentos del día, es una forma de conectar con la abundancia, de reconocer las bendiciones que tenemos en nuestra vida y de cultivar una actitud positiva y optimista. Agradecer por los alimentos que vamos a comer, por las personas que los han cultivado, por la oportunidad de disfrutar de una comida en compañía de nuestros seres queridos. En la cultura japonesa se suele decir itadaimasu antes de empezar a comer y gochusama desita después de terminar. Estas expresiones son una forma de agradecer por la comida, por el esfuerzo de quienes la han preparado y por la vida misma. Recuerdo una vez que estaba en un retiro de meditación. Antes de cada comida hacíamos una breve pausa para agradecer por los alimentos. Al principio me parecía un poco extraño, pero luego me di cuenta de que ese pequeño gesto cambiaba por completo mi experiencia de la comida. Me hacía más consciente de los sabores, de las texturas, de la nutrición que estaba recibiendo. Era como si la comida tuviera un sabor diferente. Y hablando de respeto, ¿saben cuál es una de las normas de cortesía más importantes en cualquier cultura? La discreción. Hábito japonés 22. Discreción y privacidad. Evitar hablar de temas personales o financieros en público es una forma de proteger nuestra intimidad y la de los demás, de evitar malentendidos y de mantener una convivencia armoniosa. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad, es importante ser conscientes de lo que compartimos y con quién lo compartimos. En la cultura japonesa, se valora mucho la discreción y la privacidad. Se considera una falta de respeto hablar de temas personales en público o hacer preguntas indiscretas a otras personas. Y no solo se trata de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos. Se evita hablar en voz alta, gesticular en exceso o llamar la atención de forma innecesaria. Imagina que una vez que estaba en una reunión social, una persona empezó a hablar de sus problemas financieros en voz alta delante de todo el mundo. Me sentí muy incómoda y me di cuenta de que esa persona estaba rompiendo una norma básica de cortesía. ¿Y si les dijera que hay una herramienta poderosa para organizar nuestra mente, gestionar nuestras emociones y conocernos mejor a nosotras mismas? Suena a tesoro escondido, pero está al alcance de todas. Hábito japonés 23. Diario personal. Escribir un diario personal es una práctica que tiene múltiples beneficios para nuestra salud mental y emocional. Al escribir, ponemos en orden nuestros pensamientos, expresamos nuestras emociones, reflexionamos sobre nuestras experiencias y nos conectamos con nuestra voz interior. Un diario puede ser un espacio seguro para explorar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestros sueños. Es un lugar donde podemos ser completamente honestas con nosotras mismas, sin miedo a ser juzgadas o criticadas. Me acuerdo que una vez que empecé a escribir un diario,
Al principio me costaba trabajo encontrar las palabras adecuadas, pero luego me di cuenta de que no importaba si escribía bien o mal, si mis frases eran perfectas o imperfectas. Lo importante era escribir, dejar que mis pensamientos y mis emociones fluyeran libremente, y poco a poco empecé a sentirme más ligera, más clara, más conectada conmigo misma. Y hablando de conexión, ¿saben cuál es una de las formas más poderosas de conectar con los demás y de construir relaciones significativas? La amabilidad. Hábito japonés. 24. Amabilidad universal. Ser amable con todos, incluso con desconocidos, a través de gestos sencillos como una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento o una ayuda inesperada. Es una forma de crear un ambiente más positivo y humano a nuestro alrededor. La amabilidad es contagiosa. Cuando somos amables con los demás, es más probable que ellos sean amables con nosotras y con otras personas. Y así, se crea una cadena de bondad que puede transformar el mundo. En la cultura japonesa se valora mucho la amabilidad y la cortesía. Se considera importante tratar a los demás con respeto, consideración y amabilidad, independientemente de su edad, su estatus social o su relación con nosotras. Alguna vez que estaba de viaje en Japón, me perdí en una calle y le pregunté a una señora mayor cómo llegar a mi destino. La señora no solo me indicó el camino, sino que me acompañó durante varias cuadras hasta asegurarse de que había llegado bien. Fue un gesto de amabilidad que nunca olvidaré. Y si les dijera que hay una forma de comer más sano, ahorrar dinero y disfrutar de sabores más auténticos, suena a sueño hecho realidad, pero es posible. Hábito japonés 25. Cocina casera y saludable. Priorizar la cocina en casa nos permite controlar los ingredientes que utilizamos, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y disfrutar de comidas más nutritivas y sabrosas. Cocinar en casa puede ser una actividad relajante, creativa y gratificante. Nos permite experimentar con nuevos sabores, aprender nuevas recetas y compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. En Japón, la cocina casera es muy valorada. Se considera importante comer alimentos frescos, de temporada y preparados con ingredientes naturales. Y no solo se trata de la comida en sí, sino también de la forma en que se prepara y se sirve. Se presta mucha atención a la presentación, a la armonía de los colores y a la combinación de los sabores. No te imaginas que una vez que fui a una clase de cocina japonesa, aprendí a preparar sushi, tempura, sopa de miso y otros platos tradicionales. Fue una experiencia muy divertida y enriquecedora, y me di cuenta de que la cocina japonesa no solo es deliciosa, sino también muy saludable. Y hablando de salud, ¿saben cuál es uno de los ingredientes más perjudiciales para nuestro organismo? El azúcar. Hábito japonés. 26. Azúcar consciente. Reducir el consumo de azúcar en bebidas y alimentos es una de las mejores decisiones que podemos tomar para nuestra salud. El azúcar refinado no solo nos aporta calorías vacías, sino que también puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En Japón se consume muy poco azúcar refinado. Se utilizan endulzantes naturales como la miel, el sirope de arce o el azúcar de caña integral, y se disfruta del sabor natural de los alimentos sin necesidad de añadirles azúcar. Recuerdo una vez que decidí dejar de consumir azúcar refinado. Al principio me costó mucho trabajo. Tenía antojo de dulces, de refrescos, de postres. Pero luego me di cuenta de que mi cuerpo se sentía mucho mejor sin azúcar. Tenía más energía, mi piel lucía más radiante y hasta mi estado de ánimo mejoró. ¡Uf! Qué difícil puede ser al principio este cambio de hábitos, pero al final trae grandes beneficios. Y si les dijera que hay una forma de mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y crear un ambiente más armonioso en nuestro hogar, suena a fórmula mágica, pero es real. Hábito japonés 27. Limpieza profunda regular.
Dedicar un día a la limpieza a fondo del hogar no solo es una cuestión de higiene, sino también de bienestar. Un hogar limpio y ordenado nos transmite una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía, y al contrario, un hogar sucio y desordenado puede generar estrés, ansiedad e incluso depresión. En Japón, la limpieza del hogar es una práctica muy arraigada en la cultura. Se considera importante mantener el hogar limpio y ordenado, no solo por una cuestión de higiene, sino también de respeto por el espacio en el que vivimos. Y no solo se trata de limpiar la suciedad visible, sino también de purificar el ambiente, de eliminar las energías negativas y de atraer las energías positivas. Mira, una vez que visité un templo zen en Japón, me sorprendió la limpieza y el orden que reinaban en el lugar. Todo estaba impecable, desde los suelos hasta los techos, y se respiraba una atmósfera de paz y de serenidad que invitaba a la meditación. Y si les dijera que hay una forma de mejorar nuestra salud, nuestra energía y nuestro rendimiento. Suena a secreto de la eterna juventud, pero es algo mucho más sencillo. Hábito japonés. 28. Horario de sueño regular. Establecer un horario fijo para dormir y despertar es fundamental para regular nuestro reloj biológico, mejorar la calidad de nuestro sueño y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cuando dormimos las horas suficientes y tenemos un horario regular, nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan de manera óptima. Nos sentimos con más energía, más concentradas, más creativas y más capaces de enfrentar los desafíos del día a día. En la cultura japonesa, se valora mucho el descanso y se respeta el horario de sueño. Se considera importante acostarse temprano y levantarse temprano para aprovechar al máximo las horas de luz natural y para sincronizar nuestro ritmo biológico con el ritmo de la naturaleza. Recuerdo que estaba pasando por una época de insomnio. Me costaba mucho conciliar el sueño y me despertaba varias veces durante la noche. Me sentía cansada, irritable y con poca energía. Decidí establecer un horario fijo para dormir y despertar y hacer algunos cambios en mi rutina nocturna. Empecé a acostarme y a levantarme a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Evité el uso de pantallas antes de dormir y creé un ambiente relajante en mi habitación, y poco a poco mi sueño empezó a mejorar. Y si les dijera que hay una forma de simplificar nuestra vida, ahorrar dinero y reducir nuestro impacto ambiental. Suena a triple ganancia, ¿verdad? Hábito japonés 29. Consumo consciente. Reflexionar sobre la necesidad real antes de comprar, evitando el consumismo excesivo y la acumulación innecesaria. Es una práctica que nos ayuda a vivir de manera más consciente, más sostenible y más feliz. Cuando compramos de forma impulsiva, guiadas por la publicidad o por las modas pasajeras, terminamos acumulando objetos que no necesitamos, que no nos aportan valor y que solo ocupan espacio en nuestro hogar y en nuestra vida. En la cultura japonesa se valora mucho la simplicidad y la austeridad. Se considera importante comprar solo lo que realmente necesitamos y cuidar y valorar lo que ya tenemos. Y no solo se trata de comprar menos, sino también de comprar de forma más consciente, eligiendo productos de calidad, duraderos y respetuosos con el medio ambiente. No olvido que una vez que decidí hacer un experimento durante un mes, no compré nada que no fuera estrictamente necesario. Al principio me sentí un poco ansiosa, como si me estuviera perdiendo algo, pero luego me di cuenta de que no necesitaba nada de lo que había pensado comprar y además ahorré mucho dinero. Y si les dijera que hay una forma de mantener nuestra cocina limpia y ordenada sin tener que pasar horas fregando platos. Suena a truco de magia, pero es una práctica muy sencilla. Hábito japonés 30. Limpieza inmediata en la cocina. Lavar los platos justo después de comer evita la acumulación de suciedad y de malos olores y mantiene la cocina lista para ser utilizada en cualquier momento. Cuando dejamos los platos sucios en el fregadero, se convierten en un foco de bacterias y de insectos,
y generan una sensación de desorden y de caos en la cocina. En la cultura japonesa se considera importante lavar los platos inmediatamente después de comer como una forma de mantener la higiene y el orden en la cocina. Y no solo se trata de lavar los platos, sino también de limpiar la encimera, el fregadero y los fogones. De esta manera, la cocina siempre está lista para ser utilizada y se evita la acumulación de suciedad y de grasa. Recuerdo una vez que visité a una amiga que tenía la cocina más impecable que he visto en mi vida. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo que simplemente lavaba los platos y limpiaba la cocina después de cada comida. No había ningún truco mágico, solo constancia y disciplina. Y si les dijera que hay una forma de estimular nuestra mente, ampliar nuestros conocimientos y disfrutar de momentos de paz y de tranquilidad, suena a plan perfecto, ¿verdad? Hábito japonés 31. Lectura como hábito. Priorizar la lectura de libros sobre el uso excesivo del móvil, especialmente en tiempos de espera, es una práctica que nos ayuda a cultivar nuestra mente, a expandir nuestros horizontes y a desconectar del ruido y de las distracciones del mundo digital. Leer nos transporta a otros mundos, nos permite conocer otras culturas, nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad, y nos proporciona herramientas para comprender mejor el mundo y a nosotras mismas. En la cultura japonesa, se valora mucho la lectura y el aprendizaje. Se considera importante leer libros de todo tipo, desde novelas hasta ensayos, desde poesía hasta manuales técnicos. Y no solo se trata de leer por placer, sino también de leer para aprender, para crecer, para desarrollarse como personas. Una vez que estaba en un tren en Japón, me sorprendió ver que la mayoría de las personas estaban leyendo libros en lugar de estar mirando sus móviles. Y no solo estaban leyendo, sino que parecían estar disfrutando de la lectura, sumergidos en sus libros, ajenos al ruido y al movimiento del tren. Y hablando de relaciones humanas, ¿saben cuál es una de las actitudes más destructivas que podemos adoptar? El juicio. Hábito japonés 32. Empatía y no juicio. Evitar juzgar a los demás rápidamente, intentando comprender sus circunstancias y mostrando paciencia y respeto. Es una práctica que nos ayuda a construir relaciones más sanas, más armoniosas y más significativas. Cuando juzgamos a los demás, estamos limitando nuestra capacidad de comprenderlos, de conectar con ellos y de aprender de ellos. Y además, estamos generando un ambiente de desconfianza, de tensión y de conflicto. En la cultura japonesa se valora mucho la empatía y el respeto por los demás. Se considera importante tratar a todas las personas con amabilidad y consideración, independientemente de su origen, su estatus social o sus creencias. Y se evita juzgar a los demás intentando comprender sus motivaciones y sus circunstancias. Recuerdo una vez que estaba en una reunión social. Una persona empezó a criticar a otra persona que no estaba presente. Me sentí muy incómoda y me di cuenta de que esa actitud no solo era irrespetuosa, sino también inútil. En lugar de criticar, ¿por qué no intentar comprender? Y hablando de comunicación, ¿saben cuál es uno de los errores más comunes que cometemos al hablar con los demás? No escuchar. Hábito japonés 33. Tono de voz moderado. Mantener un tono de voz bajo en lugares públicos para generar un ambiente tranquilo y respetuoso para todos es una norma de convivencia que muchas veces se nos olvida en el ajetreo de la vida diaria. Cuando respetamos el espacio sonoro de los demás, estamos contribuyendo a la armonía y la paz. Incluso sin darnos cuenta, en la cultura japonesa, el silencio y la discreción son muy valorados. No se trata solo de hablar bajito, porque sí, sino de una conciencia del impacto que tenemos en el entorno. Un tono de voz elevado puede ser una disrupción, una invasión del espacio personal de otros. Recuerdo que durante un viaje a Japón me sorprendió el nivel de silencio en el transporte público. Era posible escuchar el zumbido de una mosca,
Al principio me pareció extraño, pero luego me di cuenta de lo agradable que era ese ambiente de calma. Era como un oasis en medio del bullicio de la ciudad, hablando de la importancia de saber escuchar. Aquí viene algo que les va a encantar. Hábito japonés 34. Escucha activa. Escuchar atentamente antes de responder en conversaciones, demostrando interés y comprensión hacia el punto de vista ajeno, es una habilidad que puede transformar nuestras relaciones. Cuando escuchamos de verdad, no solo oímos palabras, sino que captamos emociones, intenciones, necesidades, y eso nos permite conectar a un nivel mucho más profundo. La cultura japonesa pone un gran énfasis en la escucha como parte fundamental de la comunicación. No se trata solo de esperar el turno para hablar, sino de hacer un esfuerzo genuino por comprender lo que la otra persona está diciendo y lo que no está diciendo, pero se percibe. Una vez, en una reunión de negocios, me di cuenta de que un colega japonés se mantenía en silencio durante largos periodos. Al principio pensé que no estaba interesado, pero luego me di cuenta de que estaba escuchando con muchísima atención, tomando notas, haciendo preguntas muy precisas, y al final sus intervenciones fueron las más valiosas de toda la reunión. Y si les dijera que hay un recurso natural que estamos desperdiciando a diario sin darnos cuenta de las consecuencias. Hábito japonés 35. Ahorro de agua. Cerrar el grifo cuando no se necesita activamente, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, es un gesto pequeño pero poderoso. Cada gota cuenta, y al ahorrar agua, estamos protegiendo un recurso vital para la vida en el planeta. En Japón, donde los recursos naturales son limitados, el ahorro de agua es una práctica cotidiana. No se trata solo de cerrar el grifo mientras no cepillamos los dientes, sino de reutilizar el agua siempre que sea posible, de instalar dispositivos de ahorro en los grifos y sanitarios, de ser conscientes del consumo en cada actividad. Una vez visitando un hogar japonés, me sorprendió ver que el agua utilizada para lavar la ropa se reutilizaba para regar las plantas. Me pareció una idea genial y me hizo reflexionar sobre la cantidad de agua que desperdiciamos en nuestro día a día sin darnos cuenta. Hablando de cuidar lo que tenemos, aquí va un consejo que les ayudará a ahorrar dinero y a tener un estilo impecable. Hábito japonés 36. Sencillez elegante. Vestir con sencillez, pero con estilo, eligiendo ropa de calidad y cortes sencillos que transmitan elegancia sin excesos. Es una filosofía que va más allá de la moda. Se trata de invertir en prendas atemporales que nos favorezcan y que podamos combinar de 1000 maneras, en lugar de acumular ropa que solo usaremos una vez. La estética japonesa valora la simplicidad, la funcionalidad y la calidad por encima de la ostentación. Un kimono, por ejemplo, puede parecer una prenda sencilla, pero está confeccionado con telas exquisitas y tiene un corte impecable que realza la figura. Recuerdo que una vez asistiendo a un evento, me sentí un poco intimidada por la elegancia de algunas personas, pero luego me di cuenta de que su estilo no se basaba en marcas caras o en diseños extravagantes, sino en la sencillez, en la calidad de las prendas y en la forma en que las combinaban. Y me di cuenta de que la elegancia no tiene que ver con el dinero, sino con el buen gusto. Y hablando de cuidar nuestras pertenencias, aquí viene un consejo que les ahorrará mucho tiempo y dinero. Hábito japonés 37. Cuidado y durabilidad. Cuidar las pertenencias desde ropa hasta electrodomésticos, prolongando su vida útil y reduciendo el consumo, es una práctica que nos beneficia a nosotras y al planeta. Cuando cuidamos lo que tenemos, evitamos tener que reemplazarlo constantemente, ahorramos dinero y reducimos nuestra huella ecológica. En la cultura japonesa, el cuidado de los objetos es casi un arte. Se valora la durabilidad, la reparación y el mantenimiento por encima de la sustitución. Un objeto bien cuidado puede durar décadas e incluso pasar de generación en generación.
Otra vez visitando un taller de cerámica en Japón, me sorprendió ver cómo el artesano reparaba una pieza rota con una técnica llamada kintsugi. En lugar de ocultar la fractura, la resaltaba con oro, convirtiendo la imperfección en una obra de arte. Me pareció una metáfora preciosa de la vida. Y hablando de proteger nuestra piel, aquí va un consejo que les ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro. Hábito japonés. 38. Protección solar diaria. Usar paraguas en días soleados y proteger la piel del sol, previniendo el envejecimiento prematuro y riesgos cutáneos, es una práctica muy común en Japón y en otros países asiáticos. No se trata solo de evitar quemaduras, sino de proteger la piel de los daños acumulativos del sol, que pueden causar arrugas, manchas y, en el peor de los casos, cáncer de piel. En Japón es muy común ver a mujeres, y también a hombres, usando sombrillas o sombreros en días soleados. Y no solo en la playa o en la piscina, sino también en la calle, al caminar o al hacer deporte. Es una forma de protegerse del sol, sin tener que renunciar a disfrutar del aire libre. Un día de mucho sol, me ofrecieron una sombrilla para protegerme. Al principio, me pareció un poco exagerado, pero luego me di cuenta de lo agradable que era caminar a la sombra sin sentir el sol quemando mi piel. Y hablando de aprender cosas nuevas, aquí va un consejo que estimulará su mente y su espíritu. Hábito japonés. 39. Aprendizaje continuo. Aprender algo nuevo cada día, ya sea un idioma, una receta, una habilidad o un dato curioso. Estimula la mente y mejora la autoestima. Nunca es tarde para aprender, y cada nuevo conocimiento nos enriquece como personas y nos abre nuevas puertas. En la cultura japonesa, el aprendizaje es un valor fundamental. Se considera importante seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ya sea a través de la educación formal, de la lectura, de la práctica de un arte o de la interacción con otras personas. Un día, conocí a una mujer japonesa de 80 años que estaba aprendiendo a tocar el piano. Me sorprendió su vitalidad y su entusiasmo por aprender algo nuevo, y me di cuenta de que el aprendizaje no tiene edad y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Y hablando de crear un ambiente de paz en nuestro hogar, aquí va un consejo que les encantará. Hábito japonés 40. Rincón de relajación. Crear un espacio tranquilo en casa con plantas, luz tenue y silencio para meditar, leer o simplemente descansar es una forma de crear un refugio de paz en medio del ajetreo diario. No es necesario tener una habitación entera, basta con un rincón, un sillón, una ventana. Lo importante es que sea un lugar donde nos sintamos cómodas, seguras y en paz. En la cultura japonesa, la conexión con la naturaleza es fundamental. Se valora la presencia de plantas, de flores, de elementos naturales en el hogar, como una forma de crear un ambiente armonioso y relajante. Una vez visitando un jardín zen en Japón, me sentí invadida por una sensación de paz y de serenidad. El sonido del agua, el canto de los pájaros, la belleza de las plantas, era como estar en otro mundo. Y me di cuenta de que podemos crear nuestro propio jardín zen en casa, por pequeño que sea. Y hablando de cuidar nuestro cuerpo, aquí va un consejo que mejorará su digestión y su salud en general. Hábito japonés 41. Alimentos fermentados. Incorporar alimentos fermentados como miso, kimchi o similares favorece la salud digestiva y la flora intestinal. Estos alimentos son ricos en probióticos, bacterias beneficiosas que ayudan a equilibrar nuestra microbiota y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. En la cultura japonesa, los alimentos fermentados son un elemento básico de la dieta. El miso, por ejemplo, es una pasta de soja fermentada que se utiliza para hacer sopas, salsas y aderezos. El kimchi, un plato coreano muy popular en Japón, es una col fermentada con especias y otros ingredientes. Alguna vez, probando diferentes tipos de miso en un mercado japonés,
Me sorprendió la variedad de sabores y de texturas, y me di cuenta de que los alimentos fermentados no solo son saludables, sino también deliciosos. Y si les dijera que hay una forma de comer que nos ayuda a digerir mejor los alimentos, a sentirnos más satisfechas y a disfrutar más de la comida. Hábito japonés. 42. Comer con atención plena. Evitar comer mientras se camina o se realizan otras actividades, dedicando tiempo y atención a la comida para una mejor digestión y disfrute, es una práctica que nos conecta con nuestro cuerpo y con el momento presente. Cuando comemos con atención plena, somos conscientes de los sabores, de las texturas, de los olores, y eso nos permite disfrutar más de la comida y evitar comer en exceso. En la cultura japonesa, la comida es un ritual que se realiza con atención y respeto. No se come de pie, ni caminando, ni viendo la televisión. Se come sentado a la mesa, en compañía de la familia o de los amigos, y se dedica toda la atención a la comida. Recuerdo que participando en una ceremonia del té en Japón, me sorprendió la lentitud y la precisión de cada movimiento. El anfitrión preparaba el té con una delicadeza extrema, y los invitados lo bebían en silencio, saboreando cada sorbo. Fue una experiencia muy especial. Y hablando de mantener la calma, aquí va un consejo que les ayudará a reducir el estrés en el tráfico. Hábito japonés 43. Paciencia en el tráfico. Practicar la paciencia en el tráfico evitando el uso innecesario del claxon y respetando las señales. Reduce el estrés y mejora la convivencia vial. El tráfico puede ser una fuente de estrés y de frustración, pero si aprendemos a manejarlo con paciencia y con respeto, podemos convertirlo en una oportunidad para practicar la calma y la serenidad. En Japón, donde el tráfico puede ser muy denso, la paciencia y el respeto son fundamentales. Los conductores no suelen tocar el claxon, salvo en casos de emergencia, y respetan escrupulosamente las señales de tráfico. Me acuerdo que una vez en un atasco en Tokio, me sorprendió la calma y la paciencia de los conductores. Nadie tocaba el claxon, nadie gritaba, nadie hacía maniobras peligrosas. Simplemente esperaban pacientemente a que el tráfico se moviera. Y hablando de estar preparados para cualquier eventualidad, aquí va un consejo que les dará tranquilidad. Hábito japonés. 44. Plan de emergencia familiar. Tener un plan de emergencia en casa y un kit básico con agua, alimentos y linterna preparado para situaciones inesperadas es una medida de precaución que puede salvarnos la vida en caso de un desastre natural, un corte de luz prolongado o cualquier otra emergencia. En Japón, un país propenso a terremotos, tifones y otros desastres naturales, la preparación para emergencias es una parte fundamental de la vida cotidiana. Se realizan simulacros periódicos, se informa a la población sobre las medidas de seguridad y se fomenta la creación de planes de emergencia familiares. Recuerdo visitando una escuela en Japón, me sorprendió ver que los niños sabían perfectamente qué hacer en caso de un terremoto. Habían practicado tantas veces los simulacros que tenían interiorizado el protocolo de seguridad. Y hablando de fomentar la armonía en nuestras relaciones, aquí va un consejo que les ayudará a evitar conflictos innecesarios. Hábito japonés. 45. Evitar chismes y conflictos. Promover la armonía evitando chismes y conflictos innecesarios, fortaleciendo relaciones sanas. Y la confianza es una práctica que nos ayuda a vivir en paz con nosotras mismas y con los demás. Los chismes y los conflictos solo generan malestar, desconfianza y resentimiento. En la cultura japonesa se valora mucho la armonía y la paz social. Se evita el conflicto a toda costa y se busca siempre la conciliación y el entendimiento. Los chismes y los rumores se consideran una falta de respeto y una fuente de discordia. No se me olvida que una vez en una conversación con un amigo japonés, le pregunté cómo hacían para evitar los conflictos.
me dijo que simplemente intentaban comprender el punto de vista del otro, buscar soluciones que beneficiaran a ambas partes y, sobre todo, evitar hablar mal de los demás. Y hablando de la importancia de escuchar, aquí va un consejo que les ayudará a aprender de los demás. Hábito japonés. 46. Escuchar más, hablar menos. Recordar la importancia de escuchar activamente a los demás, aprendiendo de sus perspectivas y evitando interrupciones, es una habilidad que nos enriquece como personas y nos permite construir relaciones más profundas y significativas. Cuando escuchamos de verdad, no solo oímos palabras, sino que captamos emociones, intenciones, necesidades. En la cultura japonesa, la escucha es un arte que se cultiva con esmero. Se considera importante escuchar con atención y respeto, sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, y se valora la capacidad de comprender el punto de vista del otro, incluso cuando no se comparte. Una vez en una reunión con un grupo de japoneses, me sorprendió su capacidad de escucha. Parecían estar absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada matiz de la conversación, y luego cuando hablaban, lo hacían con una precisión y una profundidad que me dejaron impresionada. Ajá. Qué importante es escuchar, poner atención a las personas. Y hablando de cuidar nuestro planeta, aquí va un consejo que les ayudará a reducir el consumo de papel. Hábito japonés. 47. Consumo consciente de papel. Reducir el desperdicio de papel utilizando solo lo necesario y reciclando siempre, protegiendo recursos naturales. Es un pequeño gesto que puede tener un gran impacto en el medio ambiente. Cada hoja de papel que ahorramos, cada árbol que salvamos, es una contribución a la sostenibilidad del planeta. En Japón, donde los recursos naturales son limitados, el ahorro de papel es una práctica muy arraigada en la sociedad. Se utiliza papel reciclado siempre que es posible. Se imprimen documentos a doble cara, se reutilizan los sobres y se evita el uso de papel innecesario. Una vez, en una oficina en Japón, me sorprendió ver que no había papeleras individuales. En su lugar, había un único contenedor para papel reciclado, y todos los empleados se encargaban de llevar allí sus residuos de papel. Y hablando de organizar nuestra ropa, aquí va un consejo que les ahorrará espacio y tiempo. Hábito japonés. 48. Organización eficiente de ropa. Aprender a doblar la ropa de forma eficiente ahorra espacio y mantiene el armario ordenado. Hay diferentes técnicas para doblar la ropa, pero una de las más populares es el método KonMari, creado por la experta en organización japonesa Marie Kondo. El método KonMari consiste en doblar la ropa de forma vertical, de manera que ocupe el menor espacio posible y que se pueda ver de un solo vistazo. De esta forma, se evita tener que revolver todo el armario para encontrar una prenda y se mantiene el orden de forma más fácil. Recuerdo que una vez aplicando el método KonMari en mi armario, me sorprendí de la cantidad de espacio que había liberado. Y no solo eso, sino que también me di cuenta de que tenía mucha ropa que no me ponía, que no me gustaba o que ya no me quedaba bien. Fue una limpieza profunda, tanto física como emocional. Y hablando de cuidar nuestro entorno, aquí va un consejo que nos conecta con la naturaleza. Hábito japonés. 49. Respeto por la naturaleza. Cuidar parques, evitar tirar basura y ser consciente del impacto ambiental de las acciones preservando el entorno. Es una responsabilidad que tenemos como seres humanos. La naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para vivir: aire, agua, alimentos, refugio. Y es nuestro deber cuidarla y protegerla para las generaciones futuras. En Japón, el respeto por la naturaleza es un valor fundamental. Se considera importante mantener limpios los parques, los bosques, las playas y cualquier otro espacio natural. Y se fomenta la educación ambiental desde la infancia para que los niños aprendan a valorar y a cuidar el entorno. Recuerdo muy bien que una vez en un parque en Japón, me sorprendió ver que no había ni un solo papel en el suelo.
Y no solo eso, sino que también había carteles que invitaban a los visitantes a cuidar el parque, a no arrancar las flores, a no molestar a los animales. Y por último, pero no menos importante, el secreto para que todo esto funcione. Hábito japonés 50. Constancia y paciencia. Ser constante con los hábitos saludables, entendiendo que los cambios duraderos requieren tiempo y repetición diaria disfrutando del proceso. No se trata de hacer cambios drásticos de la noche a la mañana, sino de ir incorporando poco a poco estos hábitos a nuestra rutina diaria. Y sobre todo, se trata de disfrutar del proceso, de celebrar cada pequeño logro, de ser pacientes con nosotras mismas. Recuerden, amigas, como dijo Daisu Teitar o Suzuki, el verdadero yo no es el que piensa, sino el que respira, siente y existe aquí y ahora. Así que respiren profundo, sientan la vida en cada célula de su cuerpo y vivan el presente con plenitud. Están en el camino correcto. La sabiduría adquirida a través de los años y las experiencias de la vida son un tesoro valioso que debemos transmitir a las futuras generaciones. No se trata solo de conocimientos académicos o habilidades técnicas, sino de valores, principios y lecciones aprendidas que pueden guiar a los más jóvenes en su camino. Y así llegamos al final de este viaje. Amigas de Ama tu Casa, hemos descubierto 50 hábitos japoneses que pueden transformar por completo nuestro hogar y nuestra vida, desde despertar con el alba hasta ser constantes y pacientes. Cada uno de estos hábitos es una pequeña semilla que, si la cultivamos con amor y dedicación, puede florecer en una vida más plena, más armoniosa y más feliz. Recuerden que no se trata de implementar todos estos hábitos de golpe, sino de ir incorporándolos poco a poco a nuestro propio ritmo. Lo importante es empezar, dar el primer paso y ser constantes en el camino, y sobre todo, disfrutar del proceso, celebrar cada pequeño logro, ser pacientes con nosotras mismas. Quiero compartirles algo muy personal. Durante muchos años me sentí abrumada por el desorden, por la acumulación, por la falta de tiempo. Sentía que mi casa era un reflejo de mi caos interior, hasta que descubrí la sabiduría japonesa y empecé a aplicar estos hábitos en mi vida. Y poco a poco todo empezó a cambiar. Mi casa se volvió más ordenada, más limpia, más armoniosa, y yo me sentí más tranquila, más centrada, más feliz. Por eso sé que estos hábitos funcionan y por eso quiero compartirlos con todas ustedes. Para las personas creyentes en cualquier religión y aún las no creyentes, hay una verdad universal. Todos somos parte de un todo. Estamos interconectados por una energía poderosa que nos une el amor. Por tanto, lo que le hagas al otro, te lo haces a ti. Cuida tu casa, tu cuerpo, tu mente. Cuida a tu prójimo, a los animales, al planeta. Así que, queridas amigas, las invito a poner en práctica estos hábitos, a experimentar sus beneficios, a transformar su hogar y su vida. Y si les ha gustado este video, déjenme un me gusta y en los comentarios escriban: hogar sano, vida plena. Repito, hogar sano, vida plena, para que lo manifiesten en su realidad. Suscríbanse a Ama tu Casa para recibir más consejos, más inspiración, más herramientas para crear un hogar que sea un verdadero refugio de paz y de amor.